Estos son 5 escritores que todavía vivían con sus padres después de los 30 años. No voy a hacer esto. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Las Sandeces y los Días, donde hablamos de teoría literaria. Hace algunos años me encontraba bobeando en Twitter cuando encontré una serie de tweets y respuestas sobre cierta polémica en torno a Star Wars, la famosa franquicia cinematográfica de ciencia ficción. Bueno, esa era la polémica, y es que hay mucha gente que no considera a Star Wars como ejemplo de ciencia ficción porque sus premisas no tienen un anclaje en fenómenos físicos comprobables. Incluso existen líneas de reseñas que ubican a esta saga en otros géneros narrativos y cinematográficos como el western o el cuento de hadas. Sin embargo, puede que exista un vínculo entre el cuento de hadas y la ciencia ficción que hace posible que un producto como Star Wars manifieste elementos de ambos tipos de relato. Para conocer este vínculo, los invito a revisar una obra muy importante en el estudio de los géneros literarios. Hablo de Introducción a la literatura fantástica, del teórico búlgaro Tzvetan Todorov. Introducción a la literatura fantástica fue publicado en 1970, el mismo año en el que Black Sabbath lanzó su primer álbum y se celebró el Mundial de Fútbol en México que ganó Brasil. Como su nombre lo indica, el libro nos presenta el concepto de literatura fantástica. Oye, despacio, cerebrito. Pues bien, para llegar a delimitar un género literario hay que definir primero qué es un género literario. El libro de Todorov dedica su primer capítulo a definir los géneros literarios y establecer los alcances y las limitaciones de un estudio de los géneros. Todorov da propiamente una definición de género en dos momentos de su primer capítulo. En el primero, el género literario se define como una variedad de la literatura. La literatura como un fenómeno amplio pasa por un ejercicio taxonómico, es decir, una clasificación de lo general a lo particular, de las clases amplias a géneros y especies más acotados, imitando a las ciencias biológicas donde existen diferentes órdenes para clasificar a los seres vivos. Finalmente, en un segundo momento, Todorov define a los géneros como eslabones mediante los cuales la obra se relaciona con el universo de la literatura. Ok, esto está más o menos fácil, ¿no? Un género literario es un tipo o clase de literatura similar al género en las clasificaciones biológicas. ¿Pero significan lo mismo? Recordemos que género es una palabra polisémica, es decir, significa varias cosas en el diccionario. Como categoría de clasificación, el género en biología y el género en literatura tienen importantes diferencias que son relevantes para el planteamiento de Todorov. ¿Cuáles son esas diferencias? Todorov nos dice que entre los seres biológicos o naturales, la aparición de un nuevo ejemplar no modifica teóricamente las características de la especie. La acción del organismo individual sobre la evolución de la especie es tan lenta que en la práctica puede hacerse abstracción de este elemento, es decir, el nacimiento de un perro de orejas cortas en un linaje de perros de orejas largas no representa la aparición de una nueva especie, por así decirlo. Por el contrario, en el caso de las obras artísticas y literarias, toda obra modifica el conjunto de las posibilidades. Cada nuevo ejemplar modifica la especie. Con esto, Todorov nos recuerda que solo reconocemos a un texto el hecho de figurar en la historia de la literatura en la medida en que modifique la idea que teníamos de uno u otro género. A diferencia del perro de orejas cortas, una novela policíaca con un elemento novedoso, que rompe más o menos con las convenciones de su propio género, tiene altas probabilidades de convertirse en el nuevo estándar de calidad, en la nueva forma de escribir y leer dicho género. Sobre esto, Todorov concluye que el texto literario presenta una doble exigencia. 1. Manifestar las propiedades que comparte con el conjunto o subconjunto de textos literarios. 2. Transformar esas propiedades, esa combinatoria preexistente en el conjunto o subconjunto de obras. Por último, antes de cerrar este primer capítulo, Todorov repasa los retos y principalmente los límites a los que se enfrenta un estudio de los géneros literarios. En primer lugar, Todorov advierte un desfase entre los géneros y las obras existentes. Los géneros se sitúan en un nivel abstracto, por lo que ninguna obra realmente encarna a cabalidad las características de un género. En cambio, Todorov sugiere hablar de que los géneros se manifiestan en las obras en mayor o menor grado. Una obra puede manifestar más de un género al mismo tiempo. Advertencia.
A diferencia de lo que muchos piensan cuando escuchan el término literatura fantástica, este no se refiere a obras de fantasía medieval tipo El Señor de los Anillos o Juego de Tronos, ambientados en espacios similares a feudos o con dragones, hechiceros y hadas. Pensemos que, para hacer un relato, un escritor puede tomar dos vías. La primera transita rodeada de las leyes del mundo conocido y cotidiano. Digamos que es la vía natural. La otra opción es una vía en la que aceptamos leyes desconocidas, diferentes a las del mundo que nos rodea. Llamémosla vía sobrenatural. Paréntesis. Sé que para muchos de ustedes, detrás de las leyes naturales se esconden designios desconocidos que dan pie a la existencia de brujería, fantasmas y decretos para ganar dinero. Para ustedes, esta aclaración. En la medida en que estos fenómenos no son medibles, comprobables ni replicables en un laboratorio, para los estudios literarios serán tratados como fenómenos sobrenaturales, sin importar que para ustedes sean una realidad. Por su comprensión, gracias. Es preciso decir que los géneros se definen siempre con relación a los géneros que les son próximos. En un mundo que es el nuestro, el que conocemos, sin diablos, sílfides ni vampiros, se produce un acontecimiento imposible de explicar por las leyes de ese mismo mundo familiar. El que percibe el acontecimiento debe optar por una de dos soluciones posibles. O bien se trata de una ilusión de los sentidos y las leyes del mundo siguen siendo lo que son, o bien el acontecimiento se produjo realmente, y entonces esta realidad está regida por leyes que desconocemos. Lo fantástico ocupa el tiempo de esa incertidumbre. Lo fantástico es la vacilación experimentada por un ser que no conoce más que las leyes naturales frente a un acontecimiento aparentemente sobrenatural. Ahora bien, el género fantástico está escoltado por dos géneros vecinos, que hacen su aparición en cuanto se elige una interpretación al acontecimiento en apariencia sobrenatural. Cuando elegimos creer que no hay nada sobrenatural en el hecho y éste puede explicarse como una ilusión de los sentidos, entramos al género de lo extraño. Mientras que, cuando aceptamos el carácter sobrenatural del acontecimiento, damos un paso al género de lo maravilloso. La diferencia general que los géneros extraño y maravilloso guardan con lo fantástico y entre sí radica en que cada uno cumple solo parcialmente las condiciones de lo fantástico. Este fenómeno es especialmente obvio en la relación entre los hechos narrados y las reacciones que estos producen. Lo extraño se relaciona únicamente con los sentimientos de los personajes y no con los acontecimientos materiales que desafían la razón. Lo maravilloso, por el contrario, se caracteriza exclusivamente por la existencia de hechos sobrenaturales, sin implicar la reacción que provocan en los personajes. Tanto el género extraño como el género maravilloso solo se delimitan en su extremo más cercano al género fantástico, ya que, del otro lado, lo extraño y lo maravilloso se disuelven en el campo general de la literatura. Es hora de adentrarnos a lo que Todorov nos tiene que decir del género maravilloso, que es el que nos compete para hablar de la ciencia ficción. En la delimitación con estos géneros, Todorov habla de un fantástico maravilloso, un tipo de relato que se presenta como fantástico y que termina con la aceptación de lo sobrenatural, y junto a este tipo de relato se encuentra lo maravilloso puro, es decir, un relato donde los elementos sobrenaturales no provocan ninguna reacción particular ni en los personajes ni en el lector implícito. El ejemplo más socorrido de este tipo de relatos es el cuento de hadas, donde ni el sueño que dura 100 años, ni el lobo que habla, ni los dones mágicos de las hadas provocan sorpresa alguna. Además de lo maravilloso puro, Todorov identifica otro tipo de relatos maravillosos excusados, es decir, relatos donde lo sobrenatural recibe algún tipo de justificación. Estos son lo maravilloso hiperbólico. Aquí, los fenómenos sobrenaturales lo son solo por su dimensión, superior a la que nos resulta familiar. Deme una de esas enormes cervezas tan famosas que... ¿Qué pasa, Yankee? Nada. Sí, es mucho, muy grande. Lo maravilloso exótico. Se relatan acontecimientos sobrenaturales que se desarrollan en regiones desconocidas para el lector implícito. De hecho, en Rad McNally usan sombrero en los pies y los emparedados se comen a la gente. ¡Súper! Lo maravilloso instrumental.
Aparecen aquí pequeños gadgets, adelantos técnicos irrealizables en la época descrita, pero perfectamente posibles. Para evitar la nostalgia, instalamos un dispositivo que hace correr el agua como en América. Y finalmente, lo maravilloso científico o ciencia ficción. Aquí, lo sobrenatural está explicado de manera racional, pero a partir de leyes que la ciencia contemporánea no reconoce. Se trata de relatos en los que, a partir de premisas irracionales, los hechos se encadenan de manera perfectamente lógica. Hagamos una síntesis de todo esto. Según el estudio de los géneros de Todorov, el texto literario presenta una doble exigencia: manifestar propiedades que comparte con otro grupo de textos, es decir, manifestar las características de un género, y transformar estas características, es decir, transformar al género. De aquí que Todorov sugiera hablar de que los géneros se manifiestan en las obras en mayor o menor grado, y que una obra puede manifestar más de un género al mismo tiempo. Si trasladamos estas propiedades de la literatura a otras artes o expresiones narrativas como el cine, entenderemos entonces por qué las lecturas de los reseñistas que ubican a Star Wars en géneros más allá de la ciencia ficción, como el cuento de hadas o incluso el western, son pertinentes. La manifestación de distintos géneros en Star Wars es uno de sus atractivos como pieza influyente de la cultura. Por otro lado, quienes se debaten entre considerar a Star Wars como ejemplo de ciencia ficción o de cuento de hadas, tal vez desconocen el estudio de Todorov, que considera a ambos relatos como parte del espectro del género de lo maravilloso. Es importante tener esto en cuenta porque, nuevamente, la presencia de múltiples géneros en una obra es algo habitual en la narrativa. Pero entonces, ¿Star Wars es o no ciencia ficción según Todorov? En Introducción a la literatura fantástica tenemos una definición muy general de la ciencia ficción que no aborda las distintas realizaciones concretas del género y su posible ramificación. Lo sobrenatural explicado a partir de premisas que la ciencia contemporánea no reconoce, o también hechos que se encadenan de manera perfectamente lógica a partir de premisas irracionales. Luego de esta definición, Todorov sugiere algunos ejemplos de ciencia ficción, o, como él la llama, lo maravilloso científico, como el cuento La verdad sobre el caso del señor Valdemar de Edgar Allan Poe, donde el magnetismo explica ciertos acontecimientos sobrenaturales, pero el magnetismo en sí depende de lo sobrenatural. Trasladando estas ideas pero muy generales a Star Wars, veremos que van encajando. Las naves espaciales o el concepto de velocidad de la luz son anclajes científicos de todo lo que vemos en la trilogía original, pero que a su vez dependen de una serie de leyes sobrenaturales e irracionales como la fuerza. Por último, Todorov retoma la ciencia ficción al final del libro en su capítulo 10, destinado a hablar del estado de la literatura fantástica en la actualidad, o sea, la actualidad de 1970. Todorov advierte que las mejores obras de ciencia ficción de su época siguen una organización parecida a la de otra importante novela del siglo XX, La Metamorfosis, de Franz Kafka. Los dichos iniciales son sobrenaturales: los robots, los seres extraterrestres, el marco interplanetario. El movimiento del relato consiste en hacernos ver hasta qué punto esos elementos aparentemente maravillosos están de hecho cerca de nosotros y son parte de nuestras vidas. Esta cita de Todorov nos permite inferir que la presencia de robots, extraterrestres y viajes interplanetarios son manifestaciones propias de la ciencia ficción como género, por lo que, desde el marco conceptual que nos proporciona Todorov, Star Wars sí es una obra de ciencia ficción. Claro, este es solo un marco de conceptos al que el analista literario o cinematográfico puede acudir y que no es muy específico. Será nuestra tarea seguir leyendo a autores que hablen más ampliamente sobre este género. Por último, es importante aclarar, por si alguien tiene la duda, que Introducción a la literatura fantástica es un estudio amplio sobre el género de literatura fantástica. En este video no busqué agotar esta lectura, sino solo nos concentramos en las menciones a la ciencia ficción que Todorov hace en este libro que, por otro lado, es una pieza canónica en el estudio de los géneros literarios. Pon en comentarios si te gustaría que hiciera un video en específico y más amplio sobre esta obra de Tzvetan Todorov. Hasta aquí este video. No olvides suscribirte, dejar un comentario, compartirlo, darle like y esas cosas. Soy Christopher Nilton Arredondo. Se van con mis mejores parabienes.